vamos a entrar inmediatamente en nuestra clase de hoy. Estamos ya en el estudio bíblico número 5. Y ya estamos hoy en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Hemos visto los primeros 2 capítulos en las 4 clases anteriores. Así que hoy entramos en el capítulo 3. ¿Y cuál es el tema de hoy? Teniendo una familia saludable. Amén. La familia, que es el centro, la raíz de la sociedad, de la comunidad cristiana también. Amén. Si tenemos familias saludables, si tenemos familias en armonía, en amor, que es el deseo de Dios. Amén. Que seamos felices dentro del matrimonio, que tengamos paz, que tengamos armonía, para que podamos entonces servir mejor al Señor. Que esto no sea un estorbo, sino que podamos entonces servir al Señor sin que nada nos distraiga. El propósito del Señor es que seamos felices en el matrimonio. Sosteniendo una familia saludable. Los objetivos de esta clase de hoy: asumir con mayor responsabilidad nuestros deberes con la familia. Tenemos deberes dentro de nuestro hogar, dentro del centro del matrimonio. Tenemos deberes cada uno como parejas. Tenemos deberes. Amén. Tenemos deberes. Moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico. Tenemos que moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir exactamente lo que dice la Biblia. Amén. Que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. El que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor. Así que esto es para el que quiera seguir los pasos del Maestro, para el que ha adoptado la nueva vida en Cristo. Amén. Vamos a seguir avanzando, gloria a Dios. Y la parte número 3 de los objetivos de hoy es estar dispuestos a cumplir nuestros deberes en el fortalecimiento de la familia. Amén. Tenemos que estar dispuestos, tiene que haber disposición, tenemos que querer. Para nosotros poder obedecer, vivir la vida que el Señor tiene para nosotros, tiene que haber disposición. Tiene que haber en nosotros la intención. Levantarme en la mañana y decir: el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Amén. Dice la palabra, el viernes nuestro hermano Romario nos dio una clase bastante buena acerca de los frutos del Espíritu. Yo creo que esta introducción es importante antes de abordar este tema. Y es que, dice la palabra, andad en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne. Los deseos de la carne van en contra del Espíritu, los del Espíritu van en contra de la carne. Las obras del Espíritu, empieza a decir cuáles son. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que quiere hacer lo bueno, que quiere hacer lo que le agrada al Señor. También tenemos nuestra carne con la que luchamos, que no quiere hacer lo que le agrada al Señor. Así que está en nosotros decidir a quién vamos a escuchar. En el momento que viene la prueba, en el momento que tengamos que poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho, el Espíritu te va a guiar a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos ha enseñado. Nuestra carne se va a resistir, y es ahí donde nosotros tenemos que decidir. Carne, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, esto es lo que el Señor tiene para ti. Este es el camino que el Señor ha trazado para ti. Vamos a ver qué camino el Señor ha trazado para nosotros hoy. Vamos a leer nuestra lectura bíblica. Antes de entrar a la lectura bíblica, vamos a leer el pensamiento central. Dice: la familia moderna se está destruyendo porque no reconoce la voz del Dios que la instituyó como se presenta en la Biblia. La familia moderna se está destruyendo porque no reconoce la voz del Dios que la instituyó como se presenta en la Biblia.
Y el texto áureo, si me lo puedes leer, Romario. Amén. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 1 Pedro 3:10. Amén. Vamos a entrar entonces a nuestra lectura. Dice 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Sino el interno en el corazón, el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. No devolviendo a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. No sé si se habrán dado cuenta, fueron bastantes versículos dirigidos a la mujer, ¿verdad? Y un versículo dirigido al hombre en esta lectura. Pero Pedro no es el único que habla sobre este tema. El apóstol Pablo escribió primero, mucho más extenso. Él escribió a los Corintios, le escribió a los Efesios y habló extensamente hacia el hombre y también hacia la mujer. En el caso de Pedro, el enfoque es el carácter que todo cristiano debe reflejar hacia aquellos que nos están mirando. Amén. El primer capítulo, él empieza hablando a los nuevos creyentes que estaban pasando por muchas pruebas, que estas eran necesarias dentro del Evangelio. Vamos a pasar por diferentes pruebas, así es como el Señor prueba nuestra fe. Amén. Pero también dice, ahora que ustedes han sido salvos, ahora que ustedes han alcanzado la salvación, esta es la nueva vida que ustedes tienen en Cristo. Esta es la manera como ustedes tienen que vivir. Y él, no sé si recuerdan, decía, sométanse a las leyes terrenales que están puestas por el Señor. Sométanse a sus jefes en su trabajo. Tenemos que ser ejemplo. Amén. Sométanse a los gobernadores que han sido puestos por el Señor para que haya orden en la tierra y para que castiguen a aquellos que hacen el mal. Y entonces llegamos a este versículo, a este capítulo, y él empieza así mismo como como le estoy instruyendo a someterse, que como cada cristiano, cada creyente debe de vivir. Ahora llegamos al hogar. Pero él se enfoca en cómo este carácter, este nuevo comportamiento de la mujer, la intención es poder ganar al esposo. Por eso es que le dedica más tiempo, porque la intención es que haciendo esto, en vez de estar martillando con palabras, que ganemos a nuestros esposos, ¿de qué manera? Por nuestra conducta. Por nuestra conducta. Él está hablando
mayormente a esposas que están casadas con esposos que aún no han conocido al Señor. Por eso es que le dedica más tiempo. Y como sabemos, y es casi siempre la situación, las mujeres son más sensibles a la voz del Señor. Y vemos que usualmente la mujer se convierte primero, tenemos iglesias siempre llenas más de mujeres que de hombres. Así que debemos ser sabias, es lo que Él nos está diciendo. Pero una cosa que no podemos negar, que no podemos ignorar, es que realmente la mujer ha sido maltratada a través de los siglos. Eso pues no se puede esconder, es la realidad. La mujer ha sido maltratada, subyugada por el hombre. Esto es consecuencia del pecado, es lo que nos enseña la palabra. Si vamos hasta el Génesis, dice el Señor, cuando Él está hablando a Adán y Eva, después que ellos pecaron, la mujer va a querer dominar, dice la palabra en Génesis 3, pero será sometida por el hombre. ¿Esta era la voluntad de Dios? No. Esta no es la voluntad de Dios. ¿Esta es la manera de Dios? No, hermano, no me digan que tienen duda de esto. Esta no es la manera de Dios. Si cuando el mismo Jesús vino a la tierra, se enfrentó con una situación parecida, en ese tiempo, para los judíos, la mujer era un objeto, una más de sus posesiones. Y no solamente para los judíos, para el resto de la sociedad, y hasta el día de hoy, hay partes del mundo que no han avanzado nada. Viven todavía como lo hacían hace 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, el mismo sistema. Un sistema en que la mujer está siendo oprimida, sometida a la fuerza. ¿Han leído algún versículo donde la palabra hable de que el hombre tiene que someter a la mujer? No. Bueno. Pues lamentablemente ha sido así. Y esto ha llevado a crear organizaciones en defensa de la mujer. Que eso está muy bien. El problema está en que las cosas se llevan al extremo. Se sale de control. Se van al otro extremo, donde la mujer, cuando se le habla la palabra someterse, someterme yo. Y van al matrimonio con esa mentalidad de que yo no voy a someterme a nadie, yo no voy a obedecer a nadie. Y lamentablemente, porque es así, muchos hombres van al matrimonio enseñados por sus padres, no sé si por la mamá también, no te dejes. Si tú dejas que tu mujer, desde la primera vez que tú sientas como que ella se quiere imponer, tú tienes que ponerte más fuerte para que ella sepa quién es el que manda en la casa. Así que estamos completamente perdidos, es un desastre que hay en la sociedad. ¿Y qué pasa hoy en día? Dice que los divorcios están pues a la luz del día. Ya los matrimonios no duran casados porque lamentablemente el ser humano es por naturaleza egoísta y entramos al matrimonio buscando que nos hagan feliz. Pero la manera de Dios es otra. ¿Ah? La manera de Dios es exactamente, es dar. Nosotros tenemos que poner en nuestra mente de qué manera yo voy a hacer feliz a mi esposo, de qué manera yo voy a hacer feliz a mi esposa. Bueno, ¿quién fue que se inventó el matrimonio? Dios. Y como el creador del matrimonio, ¿a quién tenemos que ir para las instrucciones? Para saber entonces cómo poder dentro del matrimonio funcionar como Él, the way He intended, de la manera que Él lo propuso o que Él lo inventó para que funcionara bien. ¿Dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor. Ahí es donde está la instrucción que Él nos da. Amén. Y no es fácil porque lamentablemente va en contra de lo que hemos aprendido en el mundo, ¿verdad? Y aún venimos a la iglesia, nos convertimos al Señor y tenemos que luchar con eso. Tenemos que someternos a lo que dice la palabra. Pero no es difícil, por eso dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando Él te dice eso no quiere decir, bueno, yo no sé tocar el piano, me voy a sentar porque todo lo puedo en Cristo. No, hermano, tiene que estudiar para poder aprender a tocar piano. Pero en la palabra, las cosas que parecen imposibles para nosotros poder obedecer, para someternos, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la fuerza para poderlo hacer. Lo que tiene que haber en nosotros es la intención, el querer hacerlo. Así que él empieza diciéndole a la mujer que esté sujeta a su esposo. Al marido le dice, ama a tu esposa. Si entrevistamos a un hombre, si entrevistamos a una mujer y le preguntamos al esposo, ¿qué es lo que tú quieres de tu esposa? El esposo, ¿qué le va a decir? Ay, que me ame, que me apapache. Yo creo que mayormente el hombre va a decir, yo quiero que me respete. Que me respete, que me hable con respeto, que me dé mi lugar. Y la mujer, ¿qué va a decir? ¿Tú quieres que te respete? Bueno, claro, la mujer quiere que la respete, pero ¿qué busca más la mujer? Que la apapache, que la ame, ¿ah? Que la consienta. Eso, el Señor, qué inteligente es el Señor, ¿verdad? Así que Él le aconseja exactamente eso. Y debemos entender que tenemos una nueva vida en Cristo, amén. No podemos nosotros pensar que podemos venir del mundo con estas mismas... ¿Estás bien, mamita? No podemos pensar que podemos venir del mundo entonces con lo que hemos aprendido y traerlo a la iglesia, porque entonces no va a funcionar, no vamos a tener un matrimonio en armonía, amén. La enseñanza cristiana rompió con esos patrones de maltrato y discriminación que que hemos venido arrastrando desde siglos antiguos, y le dio a la mujer un valor espiritual y social como redimida por la sangre de Cristo y parte importante del pueblo de Dios. Sin embargo, había que mantener un equilibrio entre levantar el nivel social de la mujer y evitar la pérdida del respeto del varón. Cuando el Señor vino a la tierra, vimos cómo el Señor trató a la mujer. Era igual, bueno, en ese sentido, igual que al hombre. Él la respetaba, le hablaba con el mismo valor. Sin embargo, en esos tiempos la mujer no podía opinar, no podía, no se tomaba en cuenta lo que ella tenía que decir, no tenía ningún valor sus palabras, no contaba. Cuando había que tomar alguna decisión, ella no contaba. Sin embargo, el Señor vino a mostrarnos, a enseñarnos con su ejemplo, cómo es que nosotros tenemos que comportarnos. Y dice la palabra que ya no hay hombre ni mujer en ese sentido. Todos somos unos en Cristo. Y dentro de del pueblo de Dios, la mujer tiene el mismo valor que el hombre. En cuanto a valor, tenemos el mismo valor que el hombre. Ahora, dentro del matrimonio, el Señor nos asignó a cada uno un lugar. En una empresa hay un presidente, ¿verdad? No hay dos presidentes, hay un presidente. No pueden haber dos cabezas, porque si hay dos cabezas, primero, eso sería algo raro ya, ¿verdad? Eso no es normal. Un presidente. Si hay dos cabezas, entonces cada cual tendrá su propia idea que quiere enforzar, pero cada cual entonces estará jalando para su propio lado. Amén. El Señor le dio al hombre una responsabilidad bastante grande. El hombre es el responsable, a quien el Señor va a llamar a cuentas por eso que Él le entregó, por el matrimonio. No, el Señor no se va a referir a la mujer, Él se va a referir al hombre. Y eso lo vimos desde el Génesis. ¿Qué pasó cuando el hombre y la mujer pecaron? Eva, ¿dónde estás, Eva? ¿A quién llamó Dios? Adán. Él hizo a Adán responsable. Así que nosotras como mujeres, el Señor ha hecho a nuestros maridos responsables. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ser su qué? Ayuda idónea. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos
con el propósito de que nuestra familia sea feliz, tenga armonía y que juntos podamos servir al Señor de la manera que el Señor quiere. Tenemos que tener nosotros ambos sometidos al Señor, pero trabajando juntos. Amén. Y hay que ver que cuando las cosas se salen del orden que ha puesto el Señor, el fluir de la bendición también se obstruye. Se diferencia. Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Amén. Amén. Someternos al Señor, a nuestros esposos, como le estaba diciendo. La orden se la dio el Señor a la mujer, no se la dio al hombre. Nosotras como mujeres, esto es algo que tenemos que hacer de manera voluntaria, porque amamos al Señor, porque es la voluntad del Señor y porque es la manera en que las cosas van a funcionar bien en nuestro hogar. Puede que la mujer esté casada, como en este caso, con un esposo que no sea cristiano. ¿Significa esto que nosotros vamos a ceder a hacer cosas que no le agradan al Señor? No. Ahí sí tenemos que poner un límite, porque antes que nada somos hijas de Dios, somos siervos de Dios y tenemos que asegurarnos que lo que nosotros vayamos a hacer no estorbe o no vaya en contra de lo que el Señor ya nos ha enseñado. Lo mismo pasa con las demás enseñanzas que Él nos dio acerca de someternos a las leyes terrenales. Estábamos hablando de eso anteriormente. Nos vamos a someter a las leyes terrenales siempre y cuando no vayan en contra de lo que la palabra ya nos enseña. Si las leyes nos dicen, ustedes no pueden predicar más en ese nombre, ¿qué vamos a hacer? Someternos. Decimos lo que dice Pedro. Sí. ¿Cómo no vamos a poder predicar en este nombre? ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A los hombres o a Dios? En ese caso, hacerle caso a Dios. En ese caso tenemos que hacerle caso al Señor. Al marido, lo que el Señor le manda al marido es amar a la esposa. Pero muchas veces nos encontramos que los esposos escuchan esta predicación y muchas veces lo único que escuchan es la parte del someter. Y piensan que si la mujer entonces no está cumpliendo con su parte, él tiene que hacerla que la cumpla. Las cosas no funcionan así. La palabra que el Señor le dio al esposo, la palabra que el Señor le dirigió al esposo, ¿cuál fue? Ámala, vive sabiamente con ella. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa, no sométela. Ama a tu esposa, dando honor. Eso era algo que en esa época pues no existía. Darle honor a la mujer, eso no se veía. Sin embargo, venimos a los pies del Señor y es una vida completamente diferente. Algo que va pero completamente opuesto a lo que el mundo nos enseña. Y por eso es que nosotros tenemos que desechar todo lo que hemos aprendido del mundo. Entender que en el Señor esto es una vida nueva, completamente diferente y opuesta, radical, es la palabra. Es una vida completamente radical y nueva que el Señor nos da. No sé si la hermana quería... ¿No? Amén. ¿Alguien quiere comentar o decir algo más antes de avanzar? Considerando. Sí. Yo pienso que, como usted estaba diciendo, cuando, por ejemplo, en este caso el hombre no cumple el rol o no ama a su esposa, aquí el apóstol Pedro está diciendo que su esposa lo gane a él de la forma que Dios nos ha mandado a hacer esa luz en nuestra casa, en nuestra ciudad, en el trabajo, en la familia. De esa forma ella va a ganar al esposo. Asimismo pienso cuando el esposo, lo contrario, que la esposa no sea cristiana, yo pienso que el esposo debe demostrar ese amor también. Amén. A su esposa. No la puede someter a la fuerza, no puede obligarla, sino enseñarle con su ejemplo, con su testimonio, amándola como Cristo nos ama a nosotros. Y así mismo la esposa va a hacer y va a decirle, como le dijeron al hermano Alex un día, yo voy contigo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Amén. Así mismo es.
nosotras como mujeres tenemos que ser bien sabias, y el hombre también, ambos tenemos que ser bien sabios. Muchas veces, lamentablemente, cuando ya son parejas, a lo mejor de cristianos o aún no cristianos, la mujer dice, bueno, si mi esposo no hace su parte, yo no hago la mía. O el esposo dice, si la mujer no me respeta, entonces yo no voy a hacer lo que dice la Biblia de amarla. Pero tenemos que entender que el llamado que el Señor nos hace es individual. Aunque somos unos en Cristo, el llamado es individual. No podemos depender de lo que haga el otro para nosotros entonces obedecer al Señor y hacer la parte que el Señor nos está dando. Porque en la obediencia hay bendición. Puede que en el momento no veamos el resultado, pero siendo pacientes, manteniéndonos firmes en lo que el Señor nos ha mandado, vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Bueno, como dice nuestro hermano, que hay un ejemplo de eso, ¿no? Vamos a ver el resultado. Y puede que se tarde más que en una pareja que en otro, pero no podemos nosotros desanimarnos, sino mantenernos firmes, confiando en la palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, continuamos. Dice la palabra, considerando vuestra conducta casta. Casta viene de castidad. En este caso estamos hablando de, puede ser fidelidad y respetuosa. Y lamentablemente, muchas veces nosotros las mujeres sufrimos de eso, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo creo que es la manera de la que la mujer usa para defenderse, y es a veces hablar mal de su esposo. Hablarle mal al esposo, hablar mal del esposo, delante de los demás. Hermano, eso no es de Dios. Esa no es la manera de Dios. Y si hemos pecado de esa manera, pidámosle al Señor. Primero estamos aprendiendo lo que el Señor nos enseña. Y cuando lo aprendemos, cuando el Señor nos habla, entonces ya no tenemos excusa. Tenemos que decir de ahora en adelante, Señor, ayúdame, como dicen los versículos más adelante, a controlar mi lengua, que tanta destrucción puede traer. No solamente en la sociedad, en nuestro hogar, tanta destrucción. Así que considerando vuestra conducta respetuosa, amén, vuestro atavío, la manera de nosotros vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos. ¿Quiere decir esto que no debemos arreglarnos bonitas la mujer? Hay que arreglarse. ¿Ah? Que debe estar bonita, lo único que lo más importante es estar diferente por dentro. Preocupémonos por el interior primero. Eso es lo más importante, es lo que dice la palabra. Preocupémonos por nuestro interior. Que nuestro interior agrade a Dios, que estemos en una comunión con el Señor para que el Señor sea el que nos guíe. Que seamos suaves en el hablar, ¿verdad? Que no seamos ofensivas, no seamos toscas en el hablar, sino que hablemos con amor. Amén. Pero no solamente hablar, sino que todo nuestro corazón sea transformado por el Señor. Que lo que nosotros hablemos, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que llenarnos, permitir que el Señor obre en nuestras vidas para que nos transforme. Pero sí hay que arreglarse, mujer, hay que ponerse bonita, pero no ser esclava de las modas, no ser esclavos de las modas. Hay personas que gastan su buen dinerito porque, si usted puede gastar, si usted puede comprar sus cosas de marca, hágalo. Pero no sea esclavo de la moda. No sacrifique su dinerito de la casa porque tiene que ser esto lo que tiene que comprar. Esto no es sabio, hermano. Tenemos que ser sabios. Dice, sino que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante del Señor. Gloria al Señor. La modestia, la pureza,
de conciencia, la amabilidad, la expresión sabia y prudente. Todas estas son las cualidades que Dios busca en una mujer consagrada. Al Señor no le interesa lo externo. Nosotros tenemos que ser sabias en nuestra manera de vestir. Vestir de una manera decorosa, en el sentido de que no seamos un estorbo para nuestros hermanos. La palabra nos enseña, bueno, nosotros hemos aprendido y el Señor sabemos que, por ejemplo, el hombre es visual. Nosotras como mujer tenemos que considerar eso cuando nosotros compremos ropa para venir a la casa del Señor, para que nuestros hermanos no seamos estorbo ni piedra de tropiezo para ellos. Amén. Y no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Tenemos que andar con pudor. ¿Ibas a decir algo, Alex? Tenemos que andar con pudor. Algo que me gustó aquí, que lo quiero leer, bueno, lo voy a leer. Dice, así como los varones quieren lucir una buena camisa, porque a veces pensamos que los varones no son un poquito vanidosos, no les gustan arreglarse, pero sí les gustan arreglarse y eso se ve muy bien, eso está muy bien. Pero así como ellos quieren arreglarse, lucir una buena camisa, una buena corbata que combine con su traje, que se vea muy bien, trajecito a la moda, como está ahora, así también la esposa quiere arreglarse. Así que no seamos estorbo en eso, deje que su esposa también se arregle bonita para sentirse bien también ella. Amén. ¿Iba a decir algo? ¿No? Amén. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿de qué manera puede la mujer bíblicamente estar sujeta al esposo? Como les había dicho al principio, el Señor escogió al hombre como cabeza del hogar, como responsable del hogar. Nosotras somos su ayuda idónea. Ambos debemos trabajar juntos, consultar las decisiones que tengamos que hacer para el hogar. Debemos consultarlos juntos. Estamos trabajando ambos para el éxito de nuestro hogar. Pero al final de cuentas, el que toma la decisión va a ser el hombre. Le salga bien o le salga mal, es el hombre el que va a tomar la decisión y nosotros debemos apoyarlos. Amén. Vamos a presentarnos juntos las cosas sobre la mesa. Oye, yo tengo esta idea que tú piensas para resolver esta situación y él trae otra idea, bueno, y ver cuáles son los pros y los contra. Eso sería lo ideal. Así es como se supone que debe funcionar un hogar. Y ambos con el deseo de que las cosas salgan bien. El esposo al final de cuentas va a decir, bueno, mira, vamos a hacer entonces esto. Vamos a hacerlo así de esta manera. Una mujer sometida dice, bueno, ok, vamos a hacerlo así, vamos a orar, vamos a pedir al Señor dirección y esperar que todo nos salga bien. Si no sale bien, ¿viste? Yo te dije. No, hermanas. Eso no funciona. Aún nosotros pudimos haber tomado la decisión y las cosas no salieron bien. Por eso les digo, tenemos que ser ayuda idónea, no destruir con nuestras palabras, sino reforcemos a nuestros esposos, animémoslos, ayudémoslos para que ellos también se sientan confiados. Amén. Y luego entra en el versículo 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y este vivir es estar en la casa, es decir, es como un hogar, vivir como en un hogar, sabiamente, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Alguien pensaría que es imposible que una mujer sea santa y bella, y al mismo tiempo también diría que un hombre fuerte y valiente
no puede ser un hombre tierno y amable. Cuando el Señor pide al hombre que sea tierno y amable con su esposa, amoroso, es porque es algo que a lo mejor no le sale naturalmente. Igual que a la mujer respetar al hombre, ¿verdad? A lo mejor no le sale naturalmente, ¿verdad? Pero esto no es imposible. Esto no es imposible. Dice, esto es algo que empieza, que se puede realizar, porque cuando el Espíritu Santo hace al hombre una nueva criatura en Cristo, se va realizando a lo largo de una vida de esfuerzo y de consagración. Cuando venimos a los pies del Señor, que el Señor nos da la nueva vida y nos transforma, como les estaba diciendo, la disposición de nuestro corazón en hacer lo que el Señor nos manda, en esa consagración al Señor podemos lograrlo, podemos hacerlo. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla en más detalle sobre este tema, y él le dice al esposo, dice, maridos, amad. Vamos a leerlo desde más arriba. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estoy en Efesios 5, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el amor que el Señor espera que el esposo refleje hacia su esposa es un amor que esté dispuesta a dar su vida por ella. No es un amor para nada egoísta, es un amor que lo entrega todo. De la manera que el Señor se entregó por el bienestar de su iglesia, para que ella tuviera vida, de esa manera es como el Señor espera que el hombre ame a su mujer. Dice que Él se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así es que Él veía en su esposa, en ver lo hermosa que estaba su esposa, el resultado de su sacrificio. Él veía en su esposa el resultado de su sacrificio. De esa manera, así también los maridos, de esa misma manera como Cristo amó a la iglesia, así mismo los maridos deben amar a su mujer. Así que esta es la orden de Dios para el esposo. La instrucción del Señor para el esposo. Como vaso más frágil, dice la palabra. El apóstol Pedro viene con estas enseñanzas en una época donde, bueno, al igual que nosotros en nuestra época, en una época donde esto sonaba demasiado raro. Esto iba en contra completamente de la sociedad en la que ellos vivían. Y este apóstol tenía todo derecho de hablar con autoridad sobre este tema. El apóstol Pablo nos dice que Pedro llevaba consigo a su esposa en el ministerio. A donde Pedro iba, allá él se llevaba a su esposa. Así que él tenía toda autoridad para hablar sobre el tema. ¿Quiere decir algo? No. Dice como vaso más frágil. La fragilidad no es un defecto de la mujer solamente, porque dice que es más frágil. Quiere decir que el hombre también tiene su fragilidad. Amén. Así que tomando eso en cuenta, considerando que no solo la mujer es frágil, también el hombre lo es, que tenga eso en consideración. Como coherederas de la gracia de la vida. Esto indica que el hombre no tiene más derecho que la mujer en cuanto a los tesoros celestiales que Dios nos ha dado. En el camino de la gracia, en el camino del Señor, tanto hombre como mujer tenemos
el mismo derecho a las bendiciones que el Señor y a las promesas que el Señor nos ha dado. Amén. Y luego dice otra razón por la cual ellos deben sentirse aún más motivados para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que esto es bueno que lo tengamos presente, hermanos. No podemos tener un hogar en conflicto, un hogar en disputas y problemas, desacuerdos, y pensar que entonces todo va a seguir bien con el Señor. Tenemos que resolver eso primero. De la misma manera que el Señor te dice, oye, antes de tú presentar tu ofrenda delante de mí, ve y arregla tu situación con tu hermano. De la misma manera, antes de nosotros, o de ponerse en oración, ¿será solamente el hombre, la oración del hombre que tendrá estorbo delante del Señor? El hombre, la palabra se refiere al hombre y a la mujer. Si nosotros no estamos también desobedeciendo la palabra del Señor y trayendo conflicto dentro de nuestro matrimonio, también nuestras oraciones se van a ver estorbadas. Pero en este caso le toca más al hombre porque es la autoridad. Dios lo puso como cabeza. Amén. Como cabeza es responsable. Es responsable no solamente de su esposa, de sus hijos, de todo lo que va en el hogar. Es responsable. Por eso que para que sus oraciones, para que todo salga bien, para que Dios te escuche, primero arregla tu situación. Amén. Si hay estorbo en tu matrimonio, arréglalo. Pónganse de acuerdo. Ame a tu esposa y también la esposa que respete a su esposo. Amén. Por eso es bien importante. Amén, así mismo es. Así que el Señor nos avisa, le avisa a su pueblo para que sepan que esta situación no queda sin consecuencia. Amén. ¿Y cuánto no necesitamos la guianza del Señor para todas las cosas? Amén. Y refiriéndose al pueblo de Israel con respecto a las ofrendas, a lo que el Señor no veía las ofrendas de los que ofrendaban así, puede decir, yo no quiero más ofrendas, ya no me ofrezca, porque tu corazón no está bien conmigo. Entonces nosotros tenemos, como esposos, nuestro corazón tiene que estar bien con la esposa, para que el Señor le escuche. Amén, amén. Así mismo es. Dice el versículo 8. Finalmente, bueno, ya estamos terminando sobre los esposos y las esposas. Si alguien quiere comentar algo más sobre este tema antes de continuar, comentar o aportar. Yo tengo como una pregunta. Entonces, esto significa de que el hombre o la mujer, ¿quién debe de tomar la iniciativa para solucionar el problema? Tomar la iniciativa, bueno, el hombre debe tomar la iniciativa, pero, bueno, a ver, continúa. Ok, yo pienso que el hombre en cierta parte, pero si el hombre es inconverso, la mujer debe demostrar lo que Dios ha hecho en ella. Entonces, ella debería de tomar la iniciativa si el hombre no es convertido. Tomar la iniciativa, ahora aclárame, tomar la iniciativa ¿en qué exactamente? En solucionar, la palabra nos dice... Como pareja, problemas como pareja. Correcto, a veces hay discusiones entre pareja o en la familia, entonces a veces nos enojamos y ninguno quiere tomar la iniciativa de resolver el problema. Si en este caso los dos son cristianos, los dos deberían de acercarse, pero si no, el hombre es el primero que tiene que dar el paso. En el otro caso, si el hombre no es convertido y la mujer sí es convertida, ella tiene que dar el paso, tomando el rol de que ella es la luz en esa casa. Amén. Sí, estoy completamente de acuerdo. Así mismo es. Pero sí, en una casa donde ambos son cristianos, se supone que el esposo es el que tiene que tomar el rol. Pero también debemos entender que aunque ambos somos cristianos, puede que no ambos estemos en el mismo nivel espiritual. Y en ese caso, pues si el Señor, si tú estás en un nivel más alto y tú te das cuenta que tu esposo todavía no está actuando al nivel que la Biblia nos manda, todavía no ha llegado a ese crecimiento hasta este lugar. Lo que queremos es el bienestar
de la pareja, lo que queremos es la solución de la del problema para que podamos avanzar. Así es que si tiene la mujer que tomar la iniciativa, que la tome. La cosa es que se resuelva la situación. Amén. Pero no que la mujer diga, bueno, yo voy a esperar porque a él es que le toca. No. Seamos sabias. En todo eso tenemos que ser sabias, porque cuando tenemos pleito estamos abriendo una puerta a Satanás. El enemigo se mete en esas situaciones y lo que él quiere, ¿qué es? Es destruir. No le demos lugar. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No permita que se termine el día y sigamos avanzando, arrastrando este problema, el uno esperando por el otro esperando por el otro. Y eso es por nuestro orgullo. Lamentablemente eso es lo que es. No queremos sentirnos como que mi orgullo está siendo pisoteado. Pero en el Señor, ¿qué nos manda el Señor a hacer? Humildes, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Todas las cosas que a veces que nos pasan que son malas es porque no estamos haciendo caso a las instrucciones del Señor. No es fácil, pero vemos el beneficio. Y al principio, déjeme decirle, le va a costar. Pero a medida que nosotros sigamos avanzando en el camino que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, obedeciendo sus mandatos, se va a ir haciendo más fácil. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Bueno, a ustedes las casadas, cuando nos casamos, nos dicen hasta que la muerte nos separe. Eso se supone que va a haber una unión, y dice la palabra que ya no son dos sino uno. Lamentablemente casi no se quiere cumplir eso, pero si los matrimonios oran juntos, no hubiera familia desunida, porque fueran el ejemplo del hogar, orar juntos, hablar de la palabra, hacer devocionales, comentar, ¿qué te parece esto que leí hoy, sea del esposo, sea de la mujer? Eso sería llevar matrimonio lindo y cristiano. La gente ahora con los trabajos, con los cansancios, con los afanes, que los hijos también trabajan, se le hace difícil hacer oraciones en el hogar, pero debieran, las que están casadas y criando, por lo menos una vez a la semana, hacer devocionales juntos, porque el enemigo, ya tú le dijiste, los enojos, la desaveniencia vienen del enemigo de las almas y está acabando con el mundo y con la familia. Pues yo creo que los matrimonios cristianos deben ponerse las pilas, y es una clase de una conferencia o de un retiro largo, de más de una hora. Oh, sí. Esto hay demasiados puntos, Sí. que no se pueden tratar por el tiempo y eso es algo que se llevaría horas, pero que creo que es importantísimo, que las parejas deberíamos recibir más instrucción sobre lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Mientras tanto, si leamos la palabra, que el Señor nos instruya, amén, y hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice, y quería terminar esta parte con esto. Yo entiendo que hay cosas que pueden ser muy específicas, situaciones específicas dentro del matrimonio, dentro del matrimonio de cada cual, que a lo mejor no se trate hoy, porque estamos hablando algo muy general, ¿verdad? Y que necesite a lo mejor un consejo específico para su situación. Si ese es el caso, hable con los pastores, hable con el líder, no se quede con eso, con la duda, porque lo que queremos es crecer en el Señor. Queremos superar esas situaciones que estorban y nos impiden avanzar. Amén. Hoy, como les digo, pues bueno, nadie va a hacer preguntas a lo mejor muy personales ni nada de eso. Gloria a Dios por eso. Y a lo mejor no van a recibir la respuesta que necesitan a su situación personal, pero no se quede con eso. Para eso tenemos los líderes que el Señor ha levantado, para que nos ayuden, nos instruyan, amén.
Así que el apóstol continúa diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Así que él habla aquí de la unidad. No solamente en la iglesia, también dentro, la iglesia es más o menos un ejemplo de lo que es el matrimonio, ¿verdad? De un mismo sentir. No podemos estar cada cual con nuestro propio pensamiento, cada cual hablando para uno para allá y el otro para allá. Porque ¿qué es esto? ¿Qué ocasiona esto? ¿Qué es eso? Pues yugo desigual. Yugo desigual es división. Y dice que un reino dividido no prevalece, no se sostiene, ¿verdad? Así que si estamos unidos podemos alcanzar muchas cosas, amén. Pero divididos terminamos derrumbando nuestro hogar o aún la familia, la comunidad cristiana donde nos reunimos. De un mismo sentir. Dice el Señor, así como nosotros somos uno, Padre, que ellos también puedan ser unos. ¿En qué tenemos que estar unidos? En nuestro deseo de agradar a Dios, ayudarnos unos a otros. La Biblia nos llama a ayudar al más débil en la fe. En vez de atacar, en vez de señalar, ayudemos al débil en la fe. No todos los que estamos en la iglesia estamos, como les había dicho, también en el hogar. De igual manera, en la iglesia no todos estamos en el mismo nivel. Así que en vez de señalar y atacar, la Biblia nos llama a amar, ayudar. Nosotros, ustedes que están más fuertes, dice la palabra, ayuden al más débil con amor. ¿Levantaste la mano? No. Ayuden al más débil con amor. Después de Pedro haberse dirigido a los cristianos para orientarlos en cuanto a sus responsabilidades como esposo, ahora los exhorta a buscar la manera de ser bendición a todos los que están a su alrededor. Pablo ilustra, cuando habla de un mismo sentir, el apóstol Pablo dice que lo compara con el cuerpo humano. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y nadie lastima ninguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Sino que nosotros cuidamos hasta el dedito más pequeño. Porque si ese dedo se lastima, todo el cuerpo duele. De esa manera, él ilustra que tenemos que ser unidos de esa misma manera. Entendiendo que si lastimamos a uno de esos pequeñitos, estamos lastimando todo el cuerpo. Tener compasión, dice, ser compasivos. Esto es una característica del creyente, que es ser sensibles al dolor y la necesidad del otro, no ser indiferentes a la necesidad del otro, sino que el Señor nos manda a cuidar a nuestro hermano. No decirle así, hermano, que le vaya bien, usted ve que su hermano está en necesidad, que le vaya bien, que el Señor lo bendice. No, sino que seamos nosotros los que hagamos la obra de ayudar a nuestro hermano. No siendo fraternal, amándonos con amor fraternal, amor de hermanos, siendo misericordiosos y amigables. No devolviendo a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, dice la palabra. Por el contrario, bendiciendo. El evangelio de Jesucristo es el evangelio del amor. Es un evangelio de amor. Aquí en el versículo 9, él combate, el apóstol, combate vigorosamente todo intento de venganza y represalia, que son actitudes muy comunes en la gente que no están en la iglesia, en los que no son cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos no actúan de esa manera. Amén. Pero Él nos manda a que nosotros no nos venguemos nosotros mismos, que es lo que por naturaleza el ser humano reacciona de esa manera. Si me hacen mal, ¿cuál es la reacción natural? Defendernos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos defendemos, usualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Mal. Nos convertimos también en agresor.
somos agredidos, nos convertimos también en agresor. Porque nos hacemos jueces. Ah, ¿sabes qué? Ahora tú entraste en una deuda conmigo. Y yo considero que este es el pago por esa deuda. Pero ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza. Hay que dejar lugar a la ira de Dios. Esas cosas no son fáciles, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que ir día a día, sometiéndonos al Señor. Sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas y que Él nos enseña estas cosas porque Él nos ama, para que podamos vivir una vida exitosa, una vida victoriosa en sus caminos. Amén. Gloria al Señor. Dice, otra cosa que se pierde cuando nosotros actuamos de esta manera es la bendición, que nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Imagínense que nosotros como cristianos, en vez de reaccionar de la manera que el Señor nos ha llamado, nos volvemos también, como les había dicho, otros agresores. Esa persona no va a recibir ningún tipo de bendición, pero qué diferente, qué bonito es si cuando nos agreden, ellos pueden ver en nosotros el carácter de Cristo. Un carácter apacible y amable. Que ellos puedan, como dice la palabra, el que te hace mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bien. Un bien. Bendecirlos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y esas cosas van a trabajar en el corazón de esa persona. Y para terminar, y hasta puede ser ganado para el Señor, actuando de la manera de Dios. El que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Para terminar, hermanos, ¿cuánto daño puede un órgano tan pequeño en el cuerpo hacer? Dice que un pequeño fuego puede incendiar un bosque. El salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Redentor, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El hombre que no ofende, dice la palabra, es hombre perfecto. Pero eso es algo que, bueno, lamentablemente no existe todavía. Cada día nosotros tenemos que someter nuestra lengua al Señor. Pedirle al Señor, como oraba el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y como todas las cosas que el Señor nos ha enseñado en su palabra, que van en contra de nuestra carne, es un proceso que nosotros tenemos que tener la intención, pensar, decir, antes de hablar, no abramos nuestra boca sin pensar. Porque, como dice la palabra, en la mucha palabrería no falta el pecado, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas podemos evitar si nosotros, pues, controlamos nuestra lengua? Que el Señor nos ayude a poder nosotros poner en práctica las cosas que el Señor nos ha dado. El Señor nos quiere dar una vida abundante, una vida victoriosa, Pero eso solamente lo podemos conseguir si nosotros tenemos comunión con Dios, para que Él guíe nuestros pasos y nosotros entonces obedezcamos su voz. Amén. Así que Dios les bendiga. No sé si alguien tiene algún comentario antes de terminar o alguna pregunta. Si no, aquí vamos a dejarlo. Dios les bendiga a nuestros hermanos que han llegado. Si no, hasta aquí lo vamos a dejar. Pues que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les continúe bendiciendo y síganse gozando en el servicio. Amén. Amén.